Podés compartir. Bien, ahí se ve bien. Perfecto. Puede ser que alguna persona entre después. Bueno, lo vas a tener que admitir vos. Te va a aparecer el cartel, lo admitís, Hernán. Porque ahora vos sos el hospedador. Bueno, perfecto. Si no me doy cuenta, me van avisando, ¿eh? Dale, dale. Por favor, cierren los micrófonos y adelante. Hernán, un gusto como siempre y gracias por participar. Bárbaro, gracias. Bueno, bienvenidos a todos. Es nuevamente un gusto poder volver a estar en la formación de todos ustedes. Yo soy Hernán Cesario, soy kinesiólogo del Hospital Pirován y kinesiólogo del Hospital Austral. Y el motivo de esta charla es hablar sobre fisiología respiratoria aplicada a la ventilación espontánea. De las cosas que vamos a dar, va a ser ventilación pulmonar, objetivos de la ventilación espontánea, diferencias de presiones en la ventilación espontánea, relación entre el volumen corriente y la presión, diferencias entre la ventilación espontánea y la ventilación mecánica, ecuación del movimiento, compliance y resistencia. Bien. Uno se sitúa acá, ¿sí? Y dice, bueno, tenemos una línea de tiempo, tenemos un inicio, tenemos un final, bueno, veremos dónde comienza todo, cómo nos posicionamos, qué es lo importante a seguir. ¿Bien? Entonces uno dice, bueno, lo más trascendente es la ventilación mecánica. Un paciente en área crítica tenemos que conocer bastante sobre ventilación mecánica. Entonces, si conocemos sobre ventilación mecánica, tenemos que saber de modos ventilatorios. Si sabemos de modos, tenemos que también tener una interpretación de los gráficos del ventilador, una interpretación de las disincronías o asincronías, saber plantear estrategias ventilatorias y en un momento decir, bueno, vamos hacia la desvinculación de la ventilación mecánica para poder extubarlo. Pero antes de todo esto, debemos saber cómo es la fisiología respiratoria y cómo se da esta fisiología respiratoria, sobre todo en la ventilación espontánea. Piensen que si nosotros partimos de acá, tenemos un paciente en ventilación espontánea. Y cuando el paciente sale hacia la ventilación espontánea. En el medio vamos a utilizar la ventilación mecánica, como dice ahí, como ventilatorios gráficos, pero si yo no entiendo cómo entra el aire, cómo sale el aire, ¿bien? Va a ser poco probable que pueda aplicar correctamente la ventilación mecánica. Entonces, como objetivo de la ventilación pulmonar, vamos a decir que es el movimiento del aire, ¿sí? Con el objetivo de renovar el gas alveolar. En el alvéolo hay aire, ese aire no se renueva con cada ciclo en un 100%, entonces cada vez que yo ventilo o cada vez que la persona ventila, está renovando ese gas alveolar. ¿Cuál es el objetivo final? Mejorar el intercambio gaseoso. Entonces, para que esta ventilación espontánea se dé, todos sabemos que vamos a tener que generar presión negativa, y esa presión negativa, en el que está en ventilación espontánea, va a ser a través de la contracción de los músculos respiratorios. Entonces uno se plantearía objetivos de la ventilación espontánea. Uno puede decir, bueno, uno de los objetivos de la ventilación espontánea será mantener un adecuado intercambio gaseoso. ¿Y eso es a través de qué? A través de la ventilación alveolar y de la oxigenación arterial. Bien.
Mantener un adecuado volumen pulmonar, o sea, mantener adecuados niveles de capacidad residual funcional, o sea, capacidad residual funcional normales, no que estén por debajo, pues si estuviesen por debajo estaría yendo hacia una ventilación casi con zonas de atelectasia. Tener una correcta complacencia o una correcta compliance, eso me va a determinar que los alvéolos o las unidades alveolares tienen una buena capacidad de distensibilidad. Y la otra es evitar atrapamientos aéreos. Con eso mantenemos un correcto o un adecuado volumen pulmonar. Y la otra es reducir el trabajo ventilatorio, o sea, disminuir la carga de los músculos ventilatorios y evitar la fatiga muscular. Pero bien, si yo me pongo esto como objetivos, va a ser cómo voy a disminuir la carga o el trabajo de los músculos respiratorios. ¿Cómo voy a evitar la fatiga muscular? Bueno, estos son conceptos que no se pueden dar en la ventilación espontánea. Para esto, ¿sí?, existe la ventilación mecánica. Entonces, si yo necesito disminuir las cargas o reducir el trabajo o evitar la fatiga neuromuscular, bueno, será un punto a tener en cuenta que tendré que evaluar en el momento de decir, bueno, el paciente está con ventilación espontánea, no logra mantener un adecuado intercambio gaseoso, no logra mantener un adecuado volumen pulmonar, bueno, tendré que recurrir a la ventilación mecánica. Entonces, el concepto de esta imagen es, yo tengo un pulmón, me interesa el pulmón, hacemos respiratorio, pero ese pulmón está dentro de una estructura, ¿sí?, que lo contiene, y que no solo contiene el pulmón, sino que contiene al corazón. Entonces, lo que tenemos que entender es que el sistema está compuesto por estas unidades, el sistema torácico y el sistema pulmonar. Entonces, si uno aislara el tórax y lo aislara del pulmón, ¿bien? El tórax, por su fisonomía, tendería a ir hacia afuera y el pulmón tendería a ir hacia adentro. ¿Bien? Para que los dos vayan para el mismo lado juntos y vuelvan para el mismo lado juntos, hay algo que los vincula, que es la presión pleural, que está en el medio de estas dos estructuras. Y como estas dos estructuras se deforman y pueden volver, ¿sí?, hay algo que se llama elasticidad. ¿Qué es elasticidad? Es la capacidad que tiene un órgano de deformarse cuando hay, como dice ahí, una fuerza perturbadora, pero que cuando esa fuerza cesa o no está más, ¿bien?, ese pulmón puede volver o tiene la capacidad de volver a su posición normal. Entonces hay un balance entre estas dos fuerzas, ¿sí?, el tórax yéndose para afuera y el pulmón yéndose para adentro, que los vincula. Y este balance, mientras esté o se dé de la forma correcta, va a hacer que haya un equilibrio entre los dos. Que el tórax, cuando vaya, el pulmón lo acompañe, y cuando el pulmón vuelva, el tórax lo acompañe. Imagínense que en un paciente que tiene un neumotórax, el tórax va a poder irse para afuera, pero el pulmón se va a ir para adentro. Bien, entonces estoy perdiendo ese balance, estoy perdiendo esa relación. Cuando uno habla de, bueno, ¿de dónde arranca el ciclo? Vieron que cuando uno ve volúmenes y capacidades, el volumen corriente comienza desde la capacidad residual funcional. Entonces, cuando uno habla de la capacidad residual funcional, es la posición de reposo, o es el cero de todo el sistema. ¿Bien? No hay inspiración y no hay expiración. Si yo inspiro, el volumen empieza a subir desde la capacidad residual funcional, que si recuerdan era el volumen de reserva expiratoria y el volumen residual. ¿Bien? Entonces, si yo parto de ahí, se incrementa el volumen partiendo de la capacidad residual funcional. ¿Por qué es un estado de reposo o es un estado de equilibrio? Porque el tórax no va para afuera, el pulmón no va para afuera, ni los dos vuelven
hacia adentro. En función del incremento de la capacidad residual funcional, o sea, en pacientes con patología que la capacidad residual funcional esté más para arriba, ¿sí?, pasará ciertas cosas, y si la capacidad residual funcional está para abajo, pasarán otras. En las cuales esas condiciones lo que va a terminar generando es que haya que hacer por ahí más fuerza para poder meter el aire o no. ¿Bien? Entonces uno dice, bueno, ¿y cómo ventilamos? Dijimos que ventilamos porque generamos presión negativa. Bárbaro. O sea, sería muy simple y una explicación muy corta, si bien es una realidad, para definir cómo entra el aire. ¿Bien? Entonces, uno dice, nosotros necesitamos generar energía. Y claramente no tenemos ninguna de estas formas de generación de energía. Entonces uno dice, bueno, ¿y entonces cómo generamos energía? ¿Cómo generamos trabajo? Lo vamos a generar a través de esto que se llama ecuación del movimiento ventilatorio. ¿Sí? Entonces dijimos que tenemos que generar presión. Si estamos en ventilación espontánea, vamos a generar presión. Ahora, esa presión que se genera va a ser para vencer lo que se llama la impedancia del sistema respiratorio. Esa impedancia del sistema respiratorio no es ni más ni menos que vencer resistencias. Entonces, yo voy a vencer esta resistencia, ¿sí?, y voy a vencer esta resistencia. Una vez que logre vencer esas dos resistencias, la persona o el paciente logra ingresar cierto volumen de aire. Claramente, si yo no estoy en ventilación espontánea, esa generación de energía o esa generación de presión va a estar dada o la va a llevar adelante el propio ventilador. En el caso que, como estamos nosotros ahora en ventilación espontánea, la fuerza la hacemos nosotros. Ahora, ¿qué pasa con aquel paciente que inició la ventilación mecánica y son pacientes donde, bueno, yo lo conecté a un ventilador? Ahora le bajo el nivel de ese hacen y empieza a interactuar. Empiezan a estar en juego estas dos presiones, que en función de cuál aumento, o sea, si aumento mucho la presión del ventilador, le quito la posibilidad de trabajar tanto al paciente. Entonces, saber que la ventilación pulmonar, ¿sí?, o en la ventilación pulmonar yo tengo dos opciones, o la ventilación espontánea y la ventilación mecánica. La ventilación espontánea, las presiones son negativas, y en la ventilación mecánica, las presiones son positivas. ¿Bien? O sea, son positivas porque la provee el ventilador, no la genera el paciente. Entonces, nos situamos acá y uno dice, bueno, el objetivo es ingresar un volumen pulmonar. Entonces, si yo miro estos cuatro gráficos, tengo volumen, flujo, presión, presión. Esto se va a llamar presión esofágica y esto se va a llamar presión alveolar. En la medida que se genera esa presión negativa, esa fuerza, ese trabajo de la persona, cae la presión esofágica y cae la presión alveolar. Ahí se genera la diferencia de presión entre la atmósfera y entre la zona alveolar. ¿Bien? En el momento que pasa eso, el flujo se incrementa, y una vez que se incrementa el flujo, comienza, ¿sí?, el ascenso o ese cambio de volumen. Hasta un punto, hasta donde cesa la actividad o el trabajo muscular, ingresó el volumen que debería ingresar, el flujo ya no deja de subir, el flujo, fíjense en que fue bajando por una cuestión de que yo dejé de hacer fuerza, y el aire comienza a salir. Entonces uno dice, bueno, la ventilación pulmonar entonces es la primera etapa o el primer proceso de la ventilación. Bien, y va a consistir
en la generación o el movimiento del gas que va desde un lado hacia el otro. ¿Y cuál va a ser el objetivo final? Manejar o mejorar o mantener un adecuado intercambio de gases. ¿Bien? Entonces nos dice, bueno, la ventilación pulmonar. Entonces dijimos que la ventilación pulmonar era necesario vencer resistencias, o sea, vencer esto que se llama impedancia. Y esas resistencias van a ser resistencias dinámicas y van a ser resistencias elásticas. Esas resistencias dinámicas son aquellas en las cuales se da, yo tengo que hacer pasar un volumen a través de un cilindro. ¿Bien? Ese volumen que ingresa a través de un cilindro, que es la vía aérea de conducción, genera cierta resistencia. ¿Bien? Y la resistencia elástica es aquella en la cual tiene un impacto la distensibilidad pulmonar. Entonces, cuando uno habla de ventilación espontánea, hablamos de un sistema como de dos compartimentos, ¿sí? Un sistema en línea porque es uno seguido del otro, en donde estos dos compartimentos constan de la vía aérea y el alveolo. Entonces dijimos, y me responden por el chat, ¿sí? Quiero que escriban por el chat. ¿Qué es lo que tiene que pasar primero como para que el aire que está acá afuera entre acá adentro? ¿Qué es lo que va a tener que generar la persona? Empiecen a escribir. ¿Qué les parece? ¿Qué opinan? Diferencia de presión, perfecto. Modificar el volumen del tórax para bajar la presión endopleural. Negativa, no sé qué es. Presión negativa. Diferencia de presión. Excelente. ¿Qué más? ¿Y cómo genera esa diferencia de presión? ¿Qué es lo que va a tener que hacer la persona? Pues imagínense que ustedes paran a 10 por la calle y no tienen ni la menor idea de que tienen que generar diferencia de presión, que tienen que tener un flujo inspiratorio, que está perfecto a lo que dijeron. ¿Sí? No sabe que tiene que aumentar los diámetros del tórax. ¿Qué tiene que hacer? Fuerza. Fuerza es trabajo. ¿Sí? Tiene que hacer fuerza. Y va a ser fuerza muscular. ¿Bien? Perfecto. Entonces, ¿qué va a tener que hacer? Dijimos que partimos de la capacidad residual funcional. Este es vendría a ser el 0. ¿Bien? Entonces empieza a hacer fuerza. Entonces empieza a generar presión muscular. Si recordamos la ecuación del movimiento, en la ecuación del movimiento tenía que generar presión. ¿Qué presión va a generar? La presión muscular. ¿Bien? Esta presión muscular hace que la presión alveolar sea más negativa con respecto a lo que está afuera. ¿Bien? Entonces se genera un delta de presión entre la presión que está acá afuera y la presión que está acá. Ese delta de presión, ¿sí?, va a generar que haya un flujo. Haya un flujo desde afuera hacia adentro. Ese flujo que hay desde afuera hacia adentro lo que va a hacer es que se modifique el volumen a nivel alveolar. Entonces, ¿qué va a pasar? Ese flujo o esa presión que se generó al principio va a tener que vencer. ¿Sí? Va a ser una presión que se aplica o va a ser una presión que se aplica para vencer las resistencias dinámicas o llamado presión resistiva, que tiene que ver con el flujo y con la resistencia que le genere esa vía aérea. ¿Bien? Entonces, como acá se produjo esta diferencia de volumen, hay un delta de volumen. Y uno dice, un delta de volumen es una diferencial entre dos volúmenes. Entre este, que está en blanco, y entre este que está azul. Desde la capacidad residual funcional hasta meter los 500 o el volumen que sea. ¿Bien? Este incremento de volumen
también tiene que ver con la presión elástica o la presión que se tiene que generar para vencer el componente resistivo, que tiene que ver con este cambio de volumen, ese delta de volumen, y algo que se llama elastancia. Una vez que se genera eso, es cuando ingresa el volumen al alvéolo. Entonces, algo más que la generación de presión negativa, ¿sí? Si bien es generar presión negativa, pero el aire ingresa luego de que se vencen todo esto. ¿Bien? Para lo cual hay algo que se llama elongación, ¿sí? Cuando yo distiendo una estructura, sea porque genero fuerza, porque como muestran ahí, estoy estirando una estructura, yo estoy imponiendo un trabajo, estoy generando energía. Esa energía se empieza a almacenar en esa estructura como energía potencial. Una vez que la fuerza que generó la deformación de esa estructura, ¿sí?, sirve, una vez que termina esa generación de fuerza, como se almacenó energía, tiene la posibilidad de volver. ¿Bien? Por eso, la inspiración es activa y la expiración es pasiva. ¿Bien? Entonces, venimos a este gráfico. Y en este gráfico tenemos 75 millones de cosas. Vamos a partir de acá, que partimos de la capacidad residual funcional. Entonces tengo acá lo que es la presión de la boca, acá lo que es la presión alveolar, acá voy a tener la presión muscular, la presión de la pared del tórax, la presión pleural, bien, y entonces arrancamos. Como no hay diferencia de presión, no hay cambio de volumen. Se genera diferencia de presión, ¿por qué? Porque empieza a haber trabajo muscular. Entonces, la presión del tórax disminuye. La presión pleural se incrementa, se hace más negativa. ¿Por qué? Porque como el tórax se fue para afuera y el pulmón lo tiene que seguir, la presión pleural tiene que ser más negativa para llevarse el pulmón hacia el tórax. ¿Bien? Y acá la presión alveolar empieza a incrementarse. ¿Sí? O la presión transpulmonar empieza a incrementarse. Se incrementa hasta que ingrese un volumen determinado. Cuando llega a capacidad pulmonar total, hay cese de fuerza, ¿sí? De -5 llegado a -8, no hay diferencia de presión, ¿sí? Y entonces no hay más flujo, no entra más el aire. Esto sería capacidad pulmonar total. Una vez que se igualó la presión, después como acá ya tenía una fuerza perturbadora que generaba que se distienda, ¿bien? Se almacenó energía potencial acá, dejó de tener el estímulo, ¿sí? Dejó de haber esa diferencia de presión, entonces en este momento hay más presión adentro que afuera. Entonces, ¿qué va a terminar pasando? Va a terminar saliendo el aire, ¿bien? Hacia el otro lado. ¿Bien? Entonces, esa es la forma en la cual ingresa el aire y termina saliendo el aire. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa si se disminuye el diámetro de la vía aérea? No sé, tengo broncoespasmo, tengo una estenosis traqueal, no sé, tengo una lesión de una de las cuerdas vocales, tengo inflamación de los aritenoides, entonces el diámetro de la vía aérea está más chica. ¿Sí? Yo quiero generar ese cambio de volumen, pero ¿qué va a tener que pasar? Va a tener que incrementarse el trabajo muscular. ¿Bien? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Va a aumentar la presión resistiva. ¿Por qué va a aumentar la presión resistiva? Contéstenme. ¿Qué les parece? Escriban en el chat.
¿Por qué aumenta la presión resistiva? ¿Porque disminuye el radio alveolar? No, porque es antes del alveolo. Por eso aumenta la presión resistiva. Yo tenía dos componentes, un resistivo y un elástico. ¿Por qué aumentó la presión resistiva? ¿Qué opinan? Ahora escribí uno solo, ¿eh? Vamos a despertarse. ¿Por qué qué? Porque necesita aumentar para mantener el mismo flujo. Más o menos. Disminuye la luz bronquial. Llegamos al bronquio. Disminuyó el radio de la impedancia. Bueno. A ver, la impedancia son resistencias. ¿Sí? No disminuye. La impedancia puede estar aumentada o disminuida. Lo que disminuye es el radio de la vía aérea, por lo que sea. Al aumentar el radio, si yo tengo una circunferencia de 10 y ahora la tengo una circunferencia de 6, aumenta la resistencia, porque yo voy a tener que pasar el mismo volumen. Para pasar el mismo volumen voy a tener que generar más presión. Ahora esa presión que se genera, ¿sí? Yo tengo que determinar a dónde se aplica, a qué sector se aplica. Por eso se aplica la presión resistiva para vencer el componente o la resistencia dinámica. ¿Bien? Porque disminuyó el radio. ¿Bien? Perfecto. Ahora, cambio en la distensibilidad. La vía aérea, esto está intacto. Cambio en la distensibilidad. Entonces tenemos que ver por qué pasó esto. ¿Voy a tener que hacer más fuerza? Escriban, ¿voy a tener que hacer más fuerza? ¿Voy a tener que generar mayor presión? ¿Qué les parece? Vamos a ver si lo hacemos un poco más interactivo. Sí, bien. Sí, todos que sí. Claramente, porque si disminuye la distensibilidad, yo tenía que vencer resistencias elásticas. Si disminuye la distensibilidad, voy a tener que generar más fuerza. Perfecto. ¿Bien? Entonces voy a tener que generar más fuerza. ¿Pero para qué? Para vencer las resistencias elásticas. ¿Sí? Esa presión que tengo que hacer de más no va a estar para vencer el componente resistivo, sino para vencer el componente elástico. Muy bien. Ahora, hay una relación entre el volumen que yo quiero meter y la presión que se va a tener que generar. ¿Bien? Entonces uno diría, bueno, en la medida que aumenta la presión, se incrementaría el volumen corriente. Y bueno, podría ser. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si por más que yo genere, fíjense, en presión, el volumen cada vez es menos? ¿Sí? Sigo generando más presión, pero el volumen es menor. Entonces uno diría, bueno, yo arranqué acá, con esta presión, y tuve este volumen. Fíjense en qué pasa acá. Voy generando más presión, y no tengo más ganancia de volumen. ¿Bien? Entonces acá hay un problema, porque el trabajo muscular del paciente se incrementó, pero no tuvo tanta ganancia de volumen. Entonces uno debe decir, bueno, ¿está el problema? ¿Está en la parte resistiva o está en la parte elástica? Entonces, uno habla de aumento de las cargas. ¿Sí? Cargas es aquello que yo tengo que vencer. Entonces, el aumento de la carga puede ser porque bajó la complacencia. Y la fuerza que se genera, sí hay un incremento de la fuerza, pero por ahí no es lo suficiente para vencer esas cargas.
o se incrementó la resistencia. Tiene un edema, el paciente está haciendo fuerza, pero no es lo suficiente para vencer esa resistencia e incrementar el volumen que debería tener. ¿Bien? ¿Qué pasa si genera más flujo? ¿Qué pasaría si para generar más flujo, ¿sí? Y les abro el chat, ¿qué tendría que hacer el paciente para generar más flujo? Flujo, acuérdense, es velocidad. ¿Qué es lo que debería hacer? A ver, escriban. ¿Qué se les ocurre? Ahora quiere generar más flujo. Quiere que el aire vaya más rápido. ¿Qué va a tener que generar? ¿Qué opinan? Acá tiene que ver la resistencia. Mayor trabajo, mayor contracción. Muy bien. Una mayor diferencia de presión, o sea, mayor trabajo. Bien. ¿Alguien más? Bueno. Si yo quiero generar más flujo, lo que voy a tener que generar, sí o sí, es más presión muscular. Bien. Y como generé más flujo, esto va a estar impactado en el incremento de la presión resistiva. Y ahora vamos de vuelta al razonamiento. Yo puedo generar más flujo, quiero que el aire entre más rápido, ¿bien? Y sí o sí, esta presión que se genera, que es mayor de la que tenía antes, va a estar destinada a vencer las resistencias dinámicas. ¿Por qué? Porque si yo tengo que generar más flujo, y ese flujo lo tengo que hacer pasar por un cilindro, ¿sí? No hay ningún problema. Lo que sí va a aumentar la resistencia. ¿Bien? Y por ahí no es por una patología, sino porque yo decidí que pase más aire por una misma estructura. ¿Bien? Entonces, esto es lo que yo tengo que pensar en. O sea, uno dice, bueno, ¿y cómo lo relaciono con algo que puedo ver todos los días? Si yo lo estoy ventilando a 30 litros por minuto, ¿bien? En volumen control, y lo quiero ventilar a 60 litros por minuto, sé que va a tener que incrementarse la presión, que en este caso no va a ser la muscular, sino que va a ser la del ventilador, porque me va a aumentar las resistencias. Bien, entonces, si mi objetivo era duplicar el flujo, tengo que saber que la consecuencia es que me va a aumentar la presión. Si no pasa nada, bueno, fabuloso. Ahora, si eso me genera un costo, yo tengo que saber si lo puedo permitir o quiero pagar ese costo. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero generar más volumen? ¿Qué va a tener que pasar? Escriban. Estoy sentado, genero un volumen. Quiero correr el colectivo, voy a necesitar más volumen. Antes del aumento de la frecuencia respiratoria. Antes. Pues el aumento, la frecuencia respiratoria lo que me genera es el aumento del volumen minuto, no del volumen corriente. Bueno, pero ¿qué pasa si yo quiero aumentar el volumen corriente? ¿Qué es lo que voy a tener que generar? Mayor trabajo. Bien. Perfecto. ¿Alguien más? Una cosa, escriban y no tengan vergüenza ni miedo, están en una formación, esto no es un examen ni nada, están aprendiendo y se están formando y no son temas fáciles. Dense la posibilidad de que por ahí si escriben algo que no es lo más acertado, no tengan problema, están aprendiendo. Si yo quiero generar
aumento de volumen, ¿bien? Dijimos que partimos de la capacidad residual funcional. Entonces, si yo quiero meter más volumen, el doble de volumen, ¿sí? Lo que voy a tener que generar para tener ese delta de volumen, sí o sí, es mucha más presión. ¿Bien? Mucha más presión. Entonces, esa presión no va a estar destinada a vencer el componente resistivo en un 100%. Va a estar destinada a vencer más la presión elástica o el componente elástico. Sí se va a aplicar acá, pero la mayor parte va a estar destinada a generar eso. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué relación hay entre el volumen, la presión y la demanda ventilatoria? ¿Bien? Dijimos que si yo incremento la presión, lo normal sería que tenga un incremento del volumen. Bien, debería ser, lo más lógico debería ser eso. ¿Sí? En la medida que yo aumento la presión, debería tener un incremento de volumen. Bárbaro. Ahora, le sumamos otro problema, que es la demanda ventilatoria. Yo estoy sentado, tengo una demanda ventilatoria. Quiero correr, tengo otra demanda ventilatoria. ¿Sí? Posiblemente mañana, cuando vaya perdiendo Independiente, hay alguien que vaya a tener otra demanda ventilatoria. Pero bueno. Esa demanda ventilatoria lo que va a generar es que si yo tengo la capacidad de generar presión muscular, ¿sí? Ese volumen pueda ser incrementado. ¿Bien? Y ese volumen, si incrementa, cubre la demanda ventilatoria que yo puedo llegar a tener. ¿Bien? Fíjense en cómo es mucho más lineal. En la medida que yo incremento esta presión, se va incrementando el volumen y va cubriendo la demanda ventilatoria. Ahora, ¿qué pasa cuando yo estoy en esta situación, ¿no? Sé que tengo que generar diferencia de presión, sé que tengo que vencer las resistencias elásticas, las resistencias, el componente resistivo, ¿bien? Y no logro resolverlo. No hay forma que logre esto, venciendo esas resistencias. Bien, ¿qué hago? Escríbame. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué debería hacer? ¿Se entendió la pregunta? Hasta acá era la ventilación. En la ventilación espontánea, mi objetivo era hacer que ingrese un volumen, generando la diferencia de presión, venciendo los dos componentes. No se puede hacer. ¿Se les ocurre algo que puedan hacer o de qué manera podría resolver esto? Aumentar la frecuencia respiratoria, aumentar el tiempo inspiratorio. ¿Qué sería brindar energía externa al sistema? Presión positiva, ventilación. Fármacos para modificar el diámetro de la vía aérea. Puede ser rampa inspiratoria lenta, pero bueno. Ventilación mecánica. Ahí está. Si yo no puedo hacer esto de forma espontánea, la única que me queda va a ser conectarlo a un ventilador. Después veremos si será de forma invasiva o no invasiva. ¿Bien? ¿Qué hace el ventilador? Dijimos que es una fuente generadora de energía. Entonces genera un trabajo. Ese trabajo que hacía antes la persona lo va a hacer la máquina. Y ese trabajo que hace la máquina va a ser para vencer la presión resistiva y va a ser para vencer la presión elástica. Va a ser para vencer esos dos componentes que tenía. ¿Bien? Entonces, acá el trabajo que tenía el paciente se lo transfiere directamente a la máquina. ¿Bien? Entonces uno dice, bueno, hablamos de resistencia. Y la resistencia
no es ni más ni menos que la diferencial entre dos presiones por el flujo. ¿Bien? Esa resistencia que uno le dice diferencia entre P1 y diferencia entre P2 sobre el flujo, no es ni más ni menos que la presión que está afuera y la presión que está adentro. ¿Bien? Si yo dijese en ventilación mecánica, ¿bien? Sería la presión pico menos la presión plató, ¿sí? Sobre el flujo que yo le programé. Bien. Cuando uno habla de complacencia, está hablando de el delta de volumen por el delta de presión. El delta de volumen es la diferencial entre este volumen y este volumen, ¿sí? Y el delta de presión, veremos que es el delta de presión. Entonces, volumen sobre ese delta de presión. ¿Bien? Que va a ser la presión plató menos la PIP total. ¿Bien? Más o menos pongo un ejemplo como este. ¿Sí? Entonces uno dice, bueno, volvemos otra vez a la ecuación del movimiento. Entonces, esa ecuación del movimiento, ¿qué es? La ecuación del movimiento es la base de todo esto, es la base para poder entender esto. Entonces, la ecuación del movimiento respiratorio, o del sistema respiratorio, se basa en lo siguiente. Dijimos que tenemos que generar presión. Si yo estoy en ventilación espontánea, la presión va a ser negativa. Si yo estoy en ventilación mecánica, la presión pasa a ser positiva. Si yo tengo a un paciente en ventilación mecánica y está despierto, matemática, más por menos, es más, se suman las dos presiones. ¿Bien? Ahora, esté de las dos maneras, en espontánea o en ventilación mecánica, la presión tiene que resolver el componente resistivo y el componente elástico. Entonces, será la presión que tengo que generar yo en ventilación espontánea o tendrá que generar la máquina en ventilación mecánica para vencer la resistencia por el flujo, componente resistivo, más el volumen sobre la compliance, más la PIP total. Bien, entonces, este es el esquema que uno debería tener para decir, bueno, está en ventilación espontánea. ¿Sí? Bueno, tiene una telectasia. Bárbaro. ¿Cómo se lo resuelve? Le da ejercicio respiratorio. ¿Por qué le dan ejercicio respiratorio? Uno dice, bueno, y yo le daría ejercicio respiratorio porque le aumenta el volumen pulmonar. Sí, es verdad. Porque si yo le hago hacer, no sé, ejercicio inspiratorio, le genero incremento del volumen, bla, 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 bla. ¿Por qué le dan ejercicio respiratorio? Porque su objetivo final es mejorar la complacencia, incrementar el volumen corriente, por ahí, pero ¿cómo logran hacer eso? A través del incremento de la presión, porque ustedes tenían una disminución del componente elástico vera este, y a través del incremento de la presión muscular, o de la presión, logran resolver ese problema. ¿Bien? Es la forma de poder llevar adelante y entender todo esto. Entonces, la ecuación del movimiento es, yo le voy a aplicar solamente la presión muscular en el caso de que el paciente esté en ventilación espontánea. Le voy a poner la presión del ventilador si el paciente no tiene nada de interacción con el ventilador. Y le voy a sumar, si el paciente tiene interacción con el ventilador, voy a sumar las dos presiones, pero van a ser para vencer el componente resistivo y para vencer el componente elástico. Hay algo que se suma a todo esto, que ya iré profundizando, que se llama el driving pressure, que el driving pressure es básicamente la presión plató menos la PIP, y si yo voy despejando todo, es mucho más simple. Yo tengo que entregar un volumen, tengo que llenar de agua, un volumen, un balde. El balde tiene una capacidad
¿sí? Esa capacidad es la compliance, es la capacidad de distensibilidad de un cuerpo. Para meter agua adentro de un balde voy a tener que generar presión. ¿Bien? Entonces, no es ni más ni menos que la ecuación del movimiento, me sirve para saber cómo entraba el aire. Ahora, yo tengo que tener esta premisa. ¿Qué presión se va a tener que generar para meter ese volumen? ¿Sí? Uno diría, bueno, matemáticamente, en la medida que aumenta la presión, aumenta el volumen. Fabuloso. Ahora, en la medida que la complacencia sea baja, esto es bajo, esto tiene que ser alto. ¿Bien? Entonces es una forma de ir evaluando qué es lo que pasa por ahí en la ventilación espontánea, pero muchísimo más en la ventilación mecánica. ¿Cómo impacta la estrategia ventilatoria? ¿Sí? En función del aire que yo quiero hacer entregar. Entonces aparecen las resistencias, como dijimos, la resistencia del sistema respiratorio, bien, partiendo desde la capacidad residual funcional, y acá empieza a jugar un rol importante, ¿sí? La elastancia y la complacencia. La complacencia es la capacidad de distensibilidad, ¿sí? Y la elastancia va a ser la presión que se necesita para generar eso. Una es la inversa de la otra. ¿Bien? Entonces yo parto de acá, ¿sí? De la capacidad residual funcional, y tengo que generar este incremento de cierto volumen en función de la presión. Entonces, esta que está acá es la compliance del sistema respiratorio. Esta que está acá es la compliance del pulmón, que va a tender a irse para meter, o sea, como para colapsarse. Y esta que está acá es la compliance torácica. En el medio está la compliance de las dos. ¿Bien? Uno ventila en esta zona. La zona de ventilación es acá. ¿Bien? Entonces el objetivo de la ventilación es ahí. ¿Cómo empezamos a evaluar todo esto y cómo empezamos a evaluar ¿cómo se llama? Las presiones, el driving pressure? Tengo que saber que para evaluar la mecánica respiratoria uno la puede evaluar en condiciones estáticas y condiciones dinámicas. En condiciones estáticas uno va a tener que aplicar algo que se llama pausa inspiratoria, donde no va a haber flujo, o sea, no va a haber aire que vaya de un lado para el otro, para poder evaluar ciertas cosas. Yo necesito calcular la compliance, bien, entonces voy a tener que aplicar una pausa, donde dijimos que el flujo tiene que ser 0, donde va a haber una diferencia entre una presión y la otra, bien, y de esa forma yo puedo calcular la presión plató. Dijimos que para poder calcular la complacencia era la diferencia entre la presión plató y la PIP. Entonces el volumen yo ya lo sé, porque lo programé. La presión plató la averiguo y la PIP la programé. Entonces en función de eso sé cómo impacta la ventilación mecánica en ese pulmón. ¿Bien? Acá les dejo, ¿sí? Es un gráfico de presión en función de tiempo. Esto que va a estar acá, a ver, yo tengo presión pico, presión plató, y esta sería la PIP. Desde ahí hasta ahí va a representar, ¿sí?, una relación entre la presión pico, que es esta, y la primera caída de presión, que se llama P1. ¿Bien? Esto va a representar la presión que se necesita para generar, o sea, la presión que se necesita para que ese flujo vaya a través de la vía aérea, ¿sí? Y es lo que representa como la presión que se disipa la resistencia al pasaje del flujo. Después viene esta parte que es de la P1 hasta
la presión plató, que va a depender de las propiedades viscoelásticas, tanto del sistema respiratorio como de los alvéolos y el tiempo de llenado de los alvéolos. Y si uno habla más puntualmente de esta zona, va a ser la presión plató, ¿sí? Que es una presión estática, ¿sí? Donde hay un flujo, donde esto va a representar indirectamente la presión alveolar. ¿Bien? Cuando uno habla de mecánica respiratoria, dijimos que uno la podía evaluar en estática y en dinámica. Entonces hay una compliance dinámica y una compliance estática. La que más utilizamos es esta, la estática. Como dijimos, es la diferencia del volumen sobre la presión plató menos la PIP. Si hablamos de mecánica respiratoria en condiciones dinámicas, debemos evaluar también lo que es la resistencia. Y esta resistencia va a estar dada, como dije anteriormente, por la presión pico menos la presión plató sobre el flujo. ¿Bien? En la medida que se incremente la resistencia, va a ser mayor la presión que voy a tener que generar para vencer esa resistencia y poder ingresar cierto volumen de aire. Si yo ventilo en presión control, ¿sí? Ahora veremos en la próxima clase, yo lo que voy a controlar es esta parte de la ecuación del movimiento. Y no voy a tener injerencia con esta de forma directa, ¿sí? De forma indirecta. Si yo ventilo en volumen control, a ver, ¿qué piensan que voy a controlar? Escriban. Si yo estaba en presión control, controlaba la presión del lado izquierdo de la ecuación del movimiento. Ahora, si estoy en volumen control, ¿qué creen que voy a tener manejo o un control? ¿Sí? El volumen, muy bien. El volumen, perfecto. ¿Alguno más que se anime a escribir? Están medio tímidos, ¿eh? El volumen, perfecto. ¿Algo más? ¿A alguno se le ocurre algo más? Bueno. Lo que voy a controlar es el volumen, como dijeron ustedes, y el flujo. Y me dice, bueno, ¿y qué tiene que ver el flujo? Bueno, el volumen, que es flujo en función del tiempo. Bien. A ver, es como un auto. Si yo estoy con el auto acá y lo llevo acá, ¿sí? El volumen es una unidad de masa que la traslado de un punto al otro punto. En la medida que eso me lleva un tiempo, que el tiempo sea más corto o más largo va a depender de la velocidad. El flujo es la velocidad, entonces hay un vínculo entre el volumen, el flujo y el tiempo. Entonces, como volumen es flujo en tiempo, flujo es volumen por tiempo. ¿Bien? Entonces, cuando yo estoy en volumen control, controlo el volumen y controlo el flujo. Si venimos acá, que es lo que hablamos recién, el punto de equilibrio es, yo tengo presión, tengo volumen, el punto de equilibrio, ¿cuál era? La capacidad residual funcional. Entonces, la complacencia del sistema respiratorio va a hacer que haga esto. Yo voy desde la capacidad residual funcional hasta la capacidad pulmonar total. Si yo vengo por este lado, iría hacia el volumen residual. ¿Bien? Pero nosotros ventilamos acá, tanto en ventilación espontánea como en ventilación mecánica. Esta es la compliance torácica, pulmonar, y esta es la compliance torácica. ¿Bien? Bárbaro. Entonces, lo que yo tengo que tratar de hacer es ventilar desde acá. ¿Bien? O sea, esta zona es la que yo tengo que ventilar. Entonces, ¿qué es lo importante o lo trascendente de esto? Que volvemos a un concepto muy dinámico como es el de driving pressure. Es la presión que se va a generar para meter un volumen en
en una complacencia o en un sistema donde la complacencia debería ser normal. Porque si la complacencia no es normal, la presión, o sea, la presión va a tener que ser mayor o el volumen no sería tan alto. ¿Bien? Entonces, para ir terminando, uno diría, bueno, entonces nosotros tenemos que saber mucho sobre ventilación mecánica, modos ventilator, interpretación de gráficos, disincronía, estrategia ventilatoria y desvinculación de la ventilación mecánica. Bien, entonces, como siempre, nos ponemos a pensar que, bueno, si sé de ventilación mecánica, sé todo. El problema es que uno está haciendo foco en la formación o en un sistema de aprendizaje en donde no es el que corresponde. Alguien que escribe mucho sobre modo ventilatorio me define que un ventilador es una máquina diseñada para proveer un trabajo, para sustituir un trabajo, ¿bien? Y proveer gas, un volumen de aire o un gas desde afuera, ¿sí? Hasta adentro, desde un lado hacia el otro. O sea, eso es ventilar. Entonces, es una máquina. O sea, saber sobre ventilación mecánica o entender que sabiendo ventilación mecánica comprendo todo es un error. Yo debo primero entender cómo funciona esto, ¿bien? Entender cómo se van a dar las distintas situaciones en función de esa ecuación del movimiento, y eso es a través de la fisiología respiratoria. ¿Bien? Bueno, muchas gracias. Dejo de compartir la pantalla y si quieren abrimos los micrófonos para alguna pregunta.